Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Según la NASA, la Tierra se ha calentado en promedio 0.8 grados Celsius desde 1880, desde las épocas preindustriales, 0.8 grados en más o menos 150 años. 2/3 de ese calentamiento han ocurrido en los últimos 50 años, cada vez se calienta más rápido. De acuerdo a los modelos que han hecho científicos organizados por las Naciones Unidas, el grupo con más autoridad en el mundo para entender qué es lo que está pasando y puede pasar con el calentamiento global, de acuerdo a esos científicos, si el planeta llega a 1.5 grados más desde las épocas preindustriales, habrá consecuencias devastadoras en todo el mundo. Por ejemplo, se cree que desaparecerían el 99% de los corales que tiene el mar, que casi 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas estarían expuestas a olas de calor mortales cada 5 años. Y si llega a 2 grados Celsius el aumento de la temperatura, es muy posible que se genere una tendencia retroalimentadora que haga irreversible que el planeta se siga calentando. Eso generaría extinciones masivas, efectos catastróficos sobre los seres humanos y en general un mundo totalmente distinto al que conocemos hoy. Es por eso que millones de personas están preocupadas sobre lo que puede pasarle al mundo. Y están preocupadas sobre todo porque si las cosas siguen como están ahora, vamos directo a superar la meta de calentamiento de los 2 grados Celsius. Y sobre todo están preocupadas las personas que tendrán que enfrentar las consecuencias de ese nuevo mundo. Por ejemplo, Greta Thunberg, una niña de 16 años, se ha convertido en la cara del reclamo a los países del mundo para que actúen para detener el calentamiento global. Esto ya no se trata de salvar el mundo para nuestros nietos ni para nuestros hijos. La amenaza sobre el planeta recae hoy sobre nosotros mismos, sobre todo sobre los que aspiramos a vivir al menos 50 años más. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche hablamos sobre lo que tiene que hacer el mundo para salvarnos y lo discutimos con personas que tendrán que enfrentar las peores consecuencias de ese calentamiento. Personas jóvenes como Laura Morales. Usted es ecóloga, es una de las líderes del Climate Reality Project. ¿Qué es, Laura? Bueno, el Climate Reality Project es una iniciativa que hizo el ex vicepresidente de Estados Unidos y ganador del premio Nobel, Al Gore. Después de él haber hecho ese documental de Una verdad incómoda, él empezó a ver la necesidad de educar a la gente sobre este tema hace más de 10 años, 11 años. ¿Usted trabajó con Al Gore? No directamente. Tenemos un entrenamiento que es de líderes climáticos que lo dicta él, son 3 días de entrenamiento directamente con él, sí, y nos enseña cómo debemos empezar a compartir este mensaje. Valentina Rosso es nuestra Greta colombiana, bueno, o parte de nuestros Gretas colombianas. Es una de las personas que demandó a varias de las instancias del gobierno colombiano, del Estado colombiano, no solamente del gobierno, para que se respetaran un poco los derechos de la Amazonía. También es administradora de empresas, economista, tiene una maestría ¿en qué? Economía. Economía y es investigadora de justicia. Gracias por estar aquí, Valentina. Muchas gracias, Daniel. Cuénteme un poquito de la demanda. Bueno, esta demanda la interpusimos 25 niños, niñas y jóvenes de 17 ciudades distintas del país y lo que hicimos fue poner una acción de tutela para proteger nuestros derechos fundamentales como generación futura, a la vida, a la alimentación, a la salud y al agua. Como bien lo dijo, esta acción de tutela fue contra el Estado, fue contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y los municipios de la Amazonía. Ganamos, la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón y esta tutela es conocida porque declaró a la Amazonía como sujeto de derechos. Fue la segunda vez en el país que la naturaleza obtuvo derechos. El río Atrato ya había sido reconocido como sujeto de derechos. El río Atrato fue el primero y después fue la Amazonía. Francisco Gómez es ingeniero mecánico, es hoy subdirector del Instituto Alexander von Humboldt, tiene una maestría en energía sostenible, fue director de asuntos ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y trabajó con Ingetec, con una de las compañías más grandes de ingeniería del país. Francisco, es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Daniel, por invitarme.
¿Y usted es un realista del cambio climático, un realista de lo que se puede hacer, una visión? Yo creo que sí, yo creo que sí. El cambio climático es una realidad, pero para llegar a poder solucionar una cantidad de problemas, aquí hay que ser realistas, aquí hay que aterrizar las cosas y tener planes de acción. Entonces, aterricemos este programa en lo que tiene que hacer el mundo, en lo que tiene que hacer Colombia y en lo que tiene que hacer cada uno. Y creo que esos son como 3 niveles en los que se puede dar esta discusión, ¿no? Lo que puede hacer cada una de las personas, lo que hay que exigir en términos de cambio global y lo que se puede exigir a los líderes más cercanos, que son los que nosotros de alguna forma elegimos a través de nuestro voto. Y empecemos por lo amplio. Entonces, bueno, tengo aquí a Greta. Greta está en Nueva York, se fue en un velero totalmente amigable con el medio ambiente, que producía, es decir, Greta se ha vuelto como una figura en sí misma. ¿Usted qué piensa de Greta? Bueno, es interesante porque a raíz de todo este activismo que empezó Greta, fue que empezó el boom de vamos ahora sí a hablar en serio del tema. Es decir, llevamos años hablando de este tema y mirando cuáles están siendo los impactos del cambio climático, vienen los reportes del panel intergubernamental, sí, de los estudios de la NASA, y la gente escucha estas cifras y lo ve como muy lejos. Cuando llega esta niña pequeña a decir como, oiga, pongan Si cuidado. no hacen nada, todos nos vamos a morir. Exacto, entonces es como un llamado de atención y más decir, bueno, es una niña pequeña que nos está diciendo pónganse las pilas y sobre todo a los dirigentes políticos. ¿Por qué? Porque se ha visto una desconexión entre, siempre se ha dicho, ¿no?, la ciencia y la política. Y eso es básicamente lo que estuvo diciendo hoy en Nueva York. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. Todavía no son suficientemente maduros para decir las cosas como son. Está hablando de los fondos insuficientes que han sido apropiados para las iniciativas que se necesitan para reducir la emisión de gases invernaderos. Y hay algo muy curioso de Greta, y es que es una niña de 16 años que regaña a todo el mundo, y que lo hace y nos llama a ser más maduros. Y ahí hay una cantidad de cosas interesantes. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que el efecto Greta es increíble porque lo que ha hecho además es darle una voz a los jóvenes. Y ese es un poco el reclamo que también hacíamos desde el caso colombiano, y es los jóvenes somos los que vamos a vivir las peores consecuencias del cambio climático, pero no estamos siendo tenidos en cuenta para ninguna de las decisiones, no participamos y no estamos en una situación de poder que nos permita hacerlo. Entonces el efecto Greta ha sido un poco levantar la voz y decir, nosotros, aunque seamos jóvenes, podemos hacer parte del cambio y queremos y necesitamos hacer parte del cambio. Y usted ve un efecto, es decir, ¿qué pasa cuando Greta siga diciendo lo mismo y tenga 25 años? O incluso siga diciendo lo mismo y tenga un par de canas, o incluso siga diciendo lo mismo y tenga un par de arrugas. El punto es si llega hasta allá, ¿no? Acá, claro, Greta es un fenómeno, fue una cara que llegó y que se hizo visible y que se necesitaba, pero mira uno los países, por ejemplo, que están participando en el Summit, y en realidad no está Estados Unidos, no está Canadá, no está Australia, no está Japón, Rusia no ha mostrado mayor avance. Y entonces uno dice, listo, Greta viene, nos da una cantidad, sí, nos basea, nos dice que somos inmaduros, y en realidad no se sabe si el mensaje está llegando a donde tiene que llegar. Claro, es importante que igual toda la población y todo el mundo vea la problemática, pero
De ahí a que Greta realmente logre el cambio, Sí. toca verlo. Juanse, dame el mapa de países. Hay un mapa países de acciones para reducir el cambio climático. Hay una iniciativa que se llama como el Global Climate Tracker, que mide qué tanto han hecho cada país. Y lo mide frente a las metas que tienen los acuerdos internacionales, el COP, ¿no? Entonces, críticamente insuficiente. Y ahí están, por ejemplo, Estados Unidos, está Rusia, está Arabia Saudita y están algunos países europeos y algunos africanos. Ahí Colombia no sale medido porque no tienen suficiente información para saber cómo va Colombia frente a esa meta. Muy insuficiente, sale China, que es el país que hoy emite la mayor cantidad de gases invernadero. Históricamente no es el país que ha emitido más, pero sí es el que cada año hoy emite más. Están, por ejemplo, Sudáfrica, están los países del sureste asiático, insuficiente, Canadá, Brasil, Perú. Australia y creo que compatible con la meta de los 2 grados centígrados, y ahorita hablamos un poquito de eso y qué significa. Tiene usted al menos ahí a la India, y compatible con la meta de llegar a detener el calentamiento global en 1.5, el aumento, está Marruecos. Un solo país, un país que es decir, no, yo no sé cuántos habitantes tendrá Marruecos, pero me imagino que menos de 50 millones de habitantes. Entonces sí, estamos rajados, vamos muy mal. ¿Qué tan mal vamos? Bueno, eso es lo que precisamente dentro del mensaje que está dando Greta allí en la cumbre está diciendo, bueno, nos quedamos en discursos, nos quedamos en papeles como para cumplir un requisito, chequeamos casillas, pero cuando vamos a los territorios no lo vemos. Y eso también se ha estado hablando aquí en Colombia, ¿no? Que hablamos mucho y el presidente hoy abrió la cumbre y dio un discurso maravilloso y la gente decía, oiga, pero ¿de qué está hablando? Porque eso no lo estamos viendo reflejado aquí. Entonces él habla de una transformación del parque automotor, de paneles solares en las casas, y uno dice, pues aquí como que no lo estamos viendo. Entonces hay una falta de coherencia entre lo que es el discurso y la realidad, y eso fue clave en el discurso de Greta. Y algo curioso fue que a pesar de que Estados Unidos no estaba programado para ir y Trump ya había dicho que no iba a asistir, después de ese discurso tan emotivo de Greta, llegó Trump. Antes de venir para el programa vi que Trump acaba de llegar a la cumbre y no estaba programado él para llegar. Seguro fue porque, no sé si haya sido porque escuchó a Greta. O por lo menos en su gobierno se sienten aludidos y tienen que asistir. ¿Cuáles son los compromisos básicos? Y para hablar un poco de qué es lo que se ha acordado y qué es lo que no se ha logrado y no se va a lograr, al menos si seguimos como vamos ahora, una explicación muy rápida de este tema que es un poco ladrilludo, es un poco técnico, pero es un tema que les aseguro que no vamos a dejar de tocar. Esto no es un tema que se va a ir, ¿no? Este es un tema del que vamos a seguir hablando. Evitar que la temperatura media, la temperatura promedio mundial supere los 2 grados Celsius e intentar que no aumente 1.5, ¿no? Ese fue el compromiso inicial. Presentar un informe cada 2 años con un listado de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero que va produciendo cada país. Los países desarrollados aportarán $100.000 millones anuales desde el 2020 a países en vías de desarrollo. Yo no sé si esa cifra está bien. Ese es el compromiso para que hagan una transición energética y abandonen los combustibles fósiles. Explíqueme de la manera más sencilla posible el tema de las metas de aumento de la temperatura de 1.5 grados Celsius y 2. ¿Usted quiere? Sí. Listo. A ver, estos son unos umbrales que se han puesto para evitar la catástrofe climática, ¿verdad? ¿Cómo se han logrado esos umbrales? A punta de modelos que los científicos han desarrollado y donde intentan predecir cuáles serían los cambios desde muchos puntos de vista en nuestros ecosistemas, en las especies, inclusive en lo que nosotros consumimos de esos ecosistemas como servicios ecosistémicos. Entonces, lo que se ha encontrado es que con 1.5 y con 2 grados ya estamos en problemas, sí, pero es algo realista a lo que podríamos llegar.
¿Y cómo se puede llegar a eso? Con unas metas determinadas por cada una de las naciones en cuanto a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, en general CO2, pero otros gases también. Y entonces déjeme volver a lo muy básico acá, y es que la emisión de gases invernadero, entre los cuales está el dióxido de carbono, genera como un efecto invernadero, hace que el sol y la energía que entra del sol no pueda salir con la misma facilidad, y eso va generando que el planeta acumule cada vez más y más y más y más calor. Correcto. Y por eso se llamaba en un momento calentamiento global, ¿no? En este momento ya se entiende que va mucho más allá de un aumento en temperatura. Estamos hablando también, por ejemplo, que los océanos van a subir su nivel por digamos, el deshielo, porque se derriten los polos. Y no solo eso, sino que el aumento en CO2 en este mundo que tenemos va a empezar a ser el océano más ácido. Y esto también tiene impactos, obviamente, en los corales, como usted ya lo mencionó, pero en general en toda la vida del océano. Y hay un problema, y es que si se pasa después de cierto calentamiento, eso genera un efecto retroalimentador que haría muy difícil o imposible detener el calentamiento global. Claro, lo que ocurre es que usted necesita tiempo de adaptación para que uno pueda sobrevivir a diferentes cambios, en este caso, digamos, meteorológicos, ¿no? Esto ocurre con nosotros y ocurre con todas las especies de flora y fauna del planeta. Si nosotros hacemos un cambio demasiado brusco, no hay suficiente tiempo para adaptarse, y lo que empezamos a ver es que todas empiezan a caer y a caer y a caer y a perderse, y al final nadie alcanza a aprovechar, digamos, el cambio y es decir, mantenerse vivo. Y como para poner un ejemplo, y no sé si sea un ejemplo real, pero para que la gente entienda, es si sube más de 2 grados la temperatura del planeta, eso podría generar que se mueran los bosques de cierta región y que se incendien, y eso a su vez va generando más gases invernadero, lo que a su vez hace que se caliente más y se dañe otro ecosistema que va generando más gases invernadero, y eso genera una retroalimentación que después no se puede detener. Claro. Y si llegamos a esos niveles de 1.5 o 2 grados o inclusive más, estamos hablando ya de unas cantidades de CO2 tan altas que todo empieza a fallar. Sí. Me dicen que sí, si son 100.000 millones de dólares los que los países desarrollados han prometido transferir a los países en desarrollo, y eso son todas las metas que no se están cumpliendo. Sí, bueno, ahí entra también un tema que es lo que decíamos, de los registros que se tienen que estar presentando para ver cómo se están abordando estas metas o cómo se quieren lograr, y pasó en la última cumbre que fue la conferencia de las partes, que fue en Polonia, donde se presentaron resultados que no eran muy esperanzadores. Entonces ahí empezaron a decir, bueno, ¿por qué estos países no están logrando estas metas? Entonces dijeron, no, por la falta de dinero, de cooperación, por la falta de información. Se habló un tema de transparencia también. Entonces es donde empezamos a ver tipo de noticias, no, que Noruega le dio tanta plata a Colombia para cuidar los bosques, no, que París le acaba de dar tanta plata sí. para este tema climático. Pero Laura, ¿usted qué quisiera ver a nivel global? Es decir, ¿qué es la señal que usted necesita, que usted quisiera ver para pensar que esto sí está funcionando? Bueno, yo creo que es que el tema del cambio climático es muy complejo y también requiere soluciones integrales. Y lo ha dicho desde el Papa Francisco hasta el libro que se llama Drawdown Project, que lista 100 soluciones al cambio climático. Sí. No existe una única solución porque son muchos síntomas. Entonces, lo que decíamos, comenzó con un calentamiento global, con un aumento de temperatura. Hablamos de algunas cifras, pero pues, por ejemplo, podemos mirar que aquí en Bogotá el promedio de temperatura ya ha subido casi 3 grados. Entonces hablamos de que a nivel global estamos apuntándole a un promedio de temperatura, pero hay sitios, por ejemplo en Alaska durante este verano estaban 30 grados por encima de lo normal. Entonces empieza a haber una descompensación de todo nuestro sistema, de todo el ecosistema global, y se empiezan a desencadenar ciertos problemas. Entonces toca empezar, así como una enfermedad sistémica, empezar a mirar síntoma por síntoma, y tiene que ser todo en conjunto. Entonces no podemos decir solamente vamos a sembrar árboles, sí hay que hacerlo. Vamos a cambiar el parque automotor eléctrico, hay que hacerlo. Vamos a cambiar nuestros hábitos cotidianos, hay que hacerlo. Hay que hacer todas estas al mismo tiempo. Entonces eso requiere desde unos esfuerzos personales hasta unos esfuerzos ya internacionales. Sobre el tema internacional, ¿usted quiere decir algo?
Sí, a mí lo que me encantaría ver es, como usted decía, los compromisos de todos los países y no únicamente de los países del sur global. Mientras Estados Unidos no se comprometa, mientras Japón no se comprometa, etcétera, etcétera, vamos a seguir teniendo problemas. Aunque considero que eso no significa que nosotros no debamos también tomar acciones. Lo que vemos con esto es que los países casi que se pasan un poco la pelota en yo le pago a usted casi que por el derecho a contaminar. Sí. Y tampoco se puede tratar de eso. Todos los países deben tener compromisos para que esto sea sostenible y un cambio realmente que podamos alcanzar. Me voy a la pausa, seguimos hablando de qué tiene que hacer el planeta, qué tiene que hacer Colombia y qué tiene que hacer cada uno de nosotros para tratar de salvar el futuro de la humanidad. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de cambio climático y de qué hay que hacer para cumplir al menos las metas menos optimistas que se han trazado los países del mundo que ya no están todos dentro del Acuerdo de París. Francisco. Correcto, pero vea, Daniel, acá lo más importante es que tenemos que entender los detalles de lo que significa esta responsabilidad. Porque es que no todos los países son igualmente responsables. Ver el mapa que usted mostró ahora, donde la India, por ejemplo, está cumpliendo con lo previsto para lograr un aumento en la temperatura de 1.5 grados, es muy esperanzador, porque la India es un gran responsable en todo esto. Sí. En cambio, ver a Estados Unidos, ver a la China, pues nos lleva al otro extremo. Pero ver, por ejemplo, a Marruecos, en realidad no importa tanto. Inclusive, ver a Colombia, si Colombia estuviera rankeada, no importaría tanto. Entonces yo sí creo que lo más importante es la responsabilidad y pues pensar que además no están todos los países incluidos, ya es un problema mayor. Y un problema sobre el cual realmente los países pequeños tienen muy poco control. Claro, claro. Los países pequeños, bueno, ¿pequeños en qué sentido? Póngale los países del sur global, los países que van a ser y que son especialmente vulnerables a los efectos del calentamiento global. Sí, claro. Claro, aquí no hay un sistema de control para, digamos, sancionar a aquellos países que no cumplen con sus metas. Estos son metas determinadas nacionalmente, quiere decir, cada país puso su propia meta y si no la cumple, no se sabe muy bien qué pasa. No solo eso, el hecho de que un país no esté incluido en el acuerdo no quiere decir tampoco que no vaya a reducir, ¿no? Esto también puede ocurrir, sí. Simplemente que no está sujeto a ese escrutinio. Y entonces los países que están cumpliendo ese sur global, que de alguna forma puede ser uno de los más vulnerables, tiene muy pocas herramientas aparte de una herramienta de ética. Claro. Y de regañar como Greta y de tratar de hacer presión desde la sociedad civil. Y es realmente, digamos que aquí en Colombia no tenemos ese tipo de debates, pero aquí no estamos en una situación frente a personas que niegan la existencia del calentamiento global o el cambio climático por efectos de la mano del hombre, ¿cierto? Pero eso es un debate que todavía se está teniendo en países como Estados Unidos, que son grandes productores de gases invernadero. Sí, ha sido curioso. Yo he tenido la oportunidad de estar en ambos ambientes, en ambos congresos, en Estados Unidos y aquí, y ver la diferencia, como llega uno a hablar de cambio climático y allá ahí mismo dicen como, venga, pero eso es como de creencia, de que sí, será que no. La misma Greta decía, pues yo no sé por qué llegar aquí uno a mirar si la ciencia eso no es, la cosa es como es. Y es distinto llegar aquí al Congreso y uno hablar del cambio climático y la gente dice sí, pero realmente no sabemos qué es. Entonces no hay negación, pero no tenemos muy claro cuál es el tema. O sea, ¿usted cree que la gente no está suficientemente alarmada? Exacto, porque nosotros aquí no estamos viviendo un huracán como fue Dorian, que duró 2 días parado prácticamente devastando las Bahamas. Entonces lo vemos. Claro, pero yo ahí no sé si hay trampas, porque ¿qué tanto se le puede achacar a Dorian del cambio climático? Es decir, cada vez que hay un incendio, entonces ahora es el cambio climático. Claro. Y no sé si se empieza a desvirtuar el fenómeno, si uno lo va lanzando fácilmente en cada desastre climático que surge por ahí. Pues ahí es importante, complemento un poquito la idea, es la educación de cambio climático. Es cierto, nosotros también luchamos mucho, que no todo es cambio climático. La gente aquí sale
Bogotá y entonces hay una granizada y dicen, es el cambio climático. No, tiene que ver es con la intensidad de estos eventos, de estos fenómenos meteorológicos, tiene que ver con la recurrencia con que están ocurriendo. Por ejemplo, el fenómeno del Niño está siendo cada vez más frecuente, más extenso, dura más tiempo, son más intensos. El tema de Dorian sí está ligado y ya está demostrado que sí tuvo algo que ver el cambio climático por una razón. Durante el comienzo del verano hubo una ola de calor en Groenlandia, que fue la noticia que vimos donde estaban los perritos casi que caminando sobre el agua, todo ese hielo derritiéndose. Fueron 12.000 millones de toneladas hasta lo que se ha medido que se derritió. Toda esta agua llegando al Océano Atlántico está justamente donde queda la corriente de chorro. Esa corriente de chorro puede parecer muy... no sé, inusual ver esa conexión, pero es lo que tenemos que ver a nivel global. Esa corriente de chorro es prácticamente la que controla el clima y regula el clima de nuestro planeta. La corriente de chorro, al recibir toda esta agua, cambia el pH, cambia la temperatura, se empieza a hacer más lenta, lo que hace que se alteren las corrientes atmosféricas. Daniel, yo lo que creo es que tratar de darle nombre al cambio climático a partir de efectos climáticos que ocurren es entrar en la discusión de los negacionistas. Porque, muy bien dicho, sí, esto es un tema de intensidad y de frecuencia, el cual el cambio climático va a influenciar estos eventos. Pero no se trata de ver un evento en particular, esto va a ir empeorando. Se trata de entender es lo que va a pasar. Si nosotros tratamos de ponerle un nombre simplemente a Dorian como cambio climático, estamos entrando en una discusión que no tiene mucho sentido. Claro. Exacto, y ahí la cuestión pero es usted eso. está tratando de convencer a la gente, es decir, aquí los científicos ya han recogido bastante información para decirnos que vamos por un muy mal camino, que tenemos que ser muy pesimistas y que debemos estar muy alarmados, ¿cierto? Pero no ha pasado nada, ni siquiera la gente sigue con su vida normalmente, entienden otros retos en su vida diaria y no han logrado absorber como un poco la gravedad del asunto, ¿cierto? El cambio climático se ha vuelto ruido, se ha vuelto un tema aburrido, se ha vuelto una niña dándole a uno lecciones de cómo tiene que vivir la vida desde los países escandinavos en América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente transmitir esa gravedad si no es diciendo Dorian es, o el incendio es, o Greta es la cara del cambio climático? Bueno, yo creo que hay una parte clave, es unir el cambio climático con los derechos humanos, y siento que eso ha sido un gran reto en este tema, porque tenemos que pasar a solo hablar de la naturaleza, que yo sí creo que para mucha gente sigue generando esta desconexión a qué nos va a pasar a nosotros como humanos, y es que es también nuestra vida la que está en riesgo. Nosotros lo veíamos clarísimo, por ejemplo, en Bogotá, y ahora cuando le hablamos a los capitalinos de el agua que usted consume viene del páramo, y ese páramo se alimenta gracias a las lluvias y a los vientos que vienen de la Amazonía. Entonces, mientras sigamos deforestando allá, es usted el que se va a quedar sin agua. Eso sí genera como un despertar en las personas de, listo, soy yo el que está en riesgo, no es solamente ver el deshielo, ver al perrito, sino que realmente la humanidad es la que está peligrando. A mí ahí me preocupa que uno llega al tema de que como Peñalosa está tumbando árboles, está empeorando la calidad del aire en Bogotá, ¿no? Y entonces eso se vuelve como una idea del medio ambiente que es falsa, ¿cierto? Los árboles no aportan nada a la calidad del aire, los árboles no filtran el material particulado. Bueno, curioso es que precisamente hay un claro ejemplo, y ojalá hubiera traído yo la gráfica para mostrarlo, pero un estudio de la Organización Mundial de la Salud que se hizo en la avenida Boyacá desde la 1 de mayo hasta la calle 13, y muestran la calidad de aire, por eso se dice la localidad de Kennedy es la que tiene peor calidad del aire. Curiosamente se ve esa gráfica morado de la peor calidad del aire y de todo, y de pronto en toda la mitad ves tú una franja amarilla. Y dice uno, ¿qué hay ahí? Y queda el bosque Bavaria, que no está incluido legalmente dentro de la estructura ecológica principal de Bogotá, pero es un bosque que está absorbiendo una cantidad de contaminación y se conecta Laura, con el humedal. Los bosques no ayudan a la calidad del aire. Ahí está la gráfica y está la ciencia. No, pero la ciencia, ¿qué dice? Lo que pasa es que funcionan como una barrera física, no es que absorban, pero claro que funcionan como barrera. Claro, por eso está ahí, porque ahí no hay partículas, pero no ayudan a mejorar la calidad del aire. No ayudan. Lo que hacen es, pues,
ayudan a las personas que están alrededor, obviamente, porque para eso es esa barrera. Pero no Para porque es eso que no fue hay nadie planteada adentro. Ayuda si usted está dentro. Ayuda si usted está adentro. Por ejemplo, las empresas, algunas empresas mineras que tienen obligaciones en cuanto a mejorar la calidad del aire que emiten hacia los alrededores de su mina, lo Sí. que hacen es que ponen barreras vivas de árboles que frenan el movimiento de las partículas. Pero no es que los árboles las absorban, es que quedan untados de material particulado. Ok. Se ensucian. Pero eso Ahí no lo que significa es- que no vamos a hablar de árboles. No. Claro, pero entonces, a mí lo que me preocupa es que pasemos del discurso científico a la propaganda ambiental sin base científica y que eso todo se vuelva un mismo paquete en el cual se mete cambio climático, contaminación, árboles y donde es difícil tener después discusiones científicas, que es lo que uno propone desde el principio. Exacto, no, y hay que tener en cuenta lo que decíamos, por ejemplo, el tema de Dorian era al tema que aquí en Bogotá nosotros lo vemos es allá lejos y que no estamos viendo verdaderamente cuáles son los efectos que estamos viendo los Sí. bogotanos en temas de cambio climático. Y lo mismo pasa con el tema de los árboles, es cuestión de conceptos y de bajar esos conceptos a un lenguaje común, que todos podamos hablar lo mismo. Entonces, no hablamos de pero nos absorción, ponemos de acuerdo en hablamos que de los captura. árboles no mejoran la calidad del aire. No, ahí sí no, porque hablamos es de captura, puede ser no una absorción directa, obviamente, porque ellos no están respirando esas partículas, Claro. pero están capturando las partículas porque quedan en Pegadas. la superficie. Exacto. Entonces es cuestión de conceptos, Ok. pero sí están prestando servicios ecosistémicos. Vámonos al tema colombiano. ¿De dónde vienen? Colombia, yo vi ahí una gráfica que mostraba que Colombia entre el 90 y el 2006 había sido un país que, si usted lo coge como un todo, tenía un aporte negativo a gases de efecto invernadero, es decir, que absorbía más gases de efecto invernadero de los que produce. Entiendo yo hoy que ese ya no es el caso, que hoy producimos un poquito más de lo que absorbemos porque tenemos mucho bosque y este bosque captura carbono, pero ¿cuáles son los sectores que más contaminan en Colombia? Y aquí uno se lleva sorpresas. Tiende uno a pensar que los carros, las industrias, no. El sector que más produce, emite gases de efecto invernadero es el de las actividades sobre las tierras y forestales. Esta es la deforestación, los cambios de uso del suelo, la agricultura. La agricultura es el segundo. Minería y energía es el tercero. Transporte está de cuarto. Industria manufacturera, todo lo que es industria está de quinto y el sector de otros. Entonces, los retos de Colombia son muy distintos a los retos, por ejemplo, de un país como Estados Unidos, como China, y eso a veces no lo tenemos en cuenta fácilmente. Me voy al corte, seguimos discutiendo esto después de comerciales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de cambio climático. ¿Cuál era la nueva expresión que estaban recomendando usar para... Empezamos hablando de calentamiento global, después cambio climático y ahora climática. crisis climática. ¿Y ustedes les gusta? ¿Esto sirve? Pues ¿Dejar de hablar, de usar términos distintos? Es un llamado de atención, ¿no? O sea, se trató de explicar que era ese cambio climático, era una disrupción del ecosistema global y de todas esas Crisis cosas. climática. Y la gente no lo entendía. Usted, Laura, cuando hablan me de está crisis. recomendando que me cambie. Sí, ¿Usted se cambió? Sí. ¿Usted habla de crisis climática? sí, ¿Usted? yo creo que deberíamos hablar de crisis climática. Es necesario para llamar la ¿Qué atención. dice el ingeniero? Yo creo que da un poco igual. ¿Sí? Sí. A ver, no. Tiene unos beneficios en términos de comunicación, seguro. Pero yo creo que lo más importante es entender el concepto. Esto no se trata solamente de cambiar una palabra y creer que estamos haciendo mucho con tan poco. Claro, lo que pasa es que cuando usted está sentado esperando a que Donald Trump y Vladimir Putin y Xi Jinping tomen unas decisiones, pues no tiene mucho que hacer, ¿cierto? Entonces hay que empezar por lo pequeño, porque ¿qué hacemos, no? Sí. ¿Y qué hacemos nosotros, pues? ¿Y qué va a hacer Iván Duque? ¿Qué va a hacer...? Nada. ¿No? Pero precisamente, ¿qué va a hacer Iván Duque? Es muy diferente a lo que tiene que hacer Donald Trump. ¿Sí me entiende? Porque las responsabilidades no son iguales. Porque esa gráfica que usted mostró de Sí. cuánto se emite, si usted lo pone en términos porcentuales con respecto al universal, no tiene ninguna importancia.
Nuestros problemas son diferentes. Aquí no solamente se puede hablar de mitigación, aquí tenemos que hablar de adaptación. Y que nosotros logremos cumplir unas metas de mitigación de emisiones está muy bien y seguramente saldremos en el mapa mostrando... Verdes. Claro, verdes, perfecto. Pero ¿eso realmente está aportando? O nosotros lo que tenemos es que empezar a pensar un poco más allá en cómo es que vamos a cuidarnos también, porque nosotros tenemos unas condiciones diferentes. Nosotros, mejor dicho, el país debería entender que los más responsables en mitigación de cambio climático son otros, y para Colombia, mientras ellos logran esa mitigación, deberíamos es aprovechar el tiempo para desarrollarnos, para lograr disminuir brechas socioeconómicas, para poder crecer y prepararnos para lo que se viene. Y entonces déjeme ponerlo ya en un tema concreto. Hay un debate que es el del fracturamiento hidráulico en roca generadora, ¿cierto? El fracking. Y no lo voy a poner a tomar una decisión porque usted trabaja para una organización que tiene cosas que decir ahí. Pero ¿ustedes creen que, por ejemplo, Colombia debería seguir adelante con el fracking, aportando, digamos, de alguna manera un pedacito chiquito a la crisis climática global, pero utilizando esos recursos para poder desarrollarse mientras los otros asumen sus responsabilidades? Bueno, ahí entramos también en el tema de justicia climática, lo que decimos, siempre tenemos pensado que nos vamos a desarrollar de la misma manera en que se desarrollaron los países del hemisferio norte. India es un claro ejemplo después del Acuerdo de París que dijo vamos a pegar el salto, vamos a hacer un salto tecnológico porque las tecnologías y las soluciones ya están a la mano. Esta discusión del fracking es una discusión del siglo pasado. El fracking no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya lleva muchísimos años, ya se han hecho muchísimos estudios, miles de ¿Pero qué es del siglo pasado la discusión? ¿Si hacerlo o no hacerlo? Hacerlo o no hacerlo, sí. Exacto. Pero espérese, porque digamos que hasta 20% de los ingresos del gobierno nacional vienen del petróleo, y si se acaba el petróleo, el fracking es una oportunidad. Entonces, es del siglo presente y de los próximos 10 años, porque sería ese choque petrolero el que habría que entender cómo reemplazar. No, ahí te voy a corregir, porque curiosamente, precisamente con todo lo que acarrea el Acuerdo de París, la economía global está migrando hacia otras economías, ¿sí? O sea, estamos en una transición económica global. Incluso el Banco Mundial a partir de enero de este año ya no está financiando nuevos proyectos de exploración petrolera. Y en cambio el siguiente mes anunció millones de euros para acción climática. La economía global está migrando hacia eso, es lo que decimos que tenemos que dar el salto. Pero ¿cuál es la corrección? Es decir, a Colombia va a tener menos recursos si no hace este tipo de técnicas. No, no necesariamente tampoco, porque es que cuando nosotros hablamos de recursos del petróleo, empezamos a hablar de los costos de externalidades que no se han tenido en cuenta. Cuando vamos a ver, los mayores que aportan al Producto Interno Bruto sería manufacturero, investigación, educación, hay otros sectores. Y en realidad el petróleo, que además ha venido de mucha inversión extranjera y se va para el extranjero, entonces... Pero no, el Producto Interno Bruto es una cuenta de pesos, ¿cierto? Exacto. Y entonces uno puede ver los pesos, entiendo el cálculo de externalidades, pero es decir, ¿cómo entender ese dilema entre desarrollarse con modelos tradicionales y con nuevos modelos? Yo creo que Colombia ahí tiene una ventaja enorme, y es que Colombia tiene la Amazonía, que es muy cliché, pero es el pulmón del mundo, y esta es una fuente potencial de financiación que hay que desarrollar. Y yo sí creo que Colombia puede no ser uno de los grandes emisores. Colombia es el país número 40 que más emite, pero Colombia, al tener la Amazonía, sí tiene una responsabilidad grande y sí tiene un bien natural que puede aprovechar como fuente de financiación. Y yo sí creo que ese es el futuro que están pidiendo otras economías. Ya lo vemos con estos pagos como Visión Amazonía, en el que yo le pago por mantener el bosque, pero no lo estamos haciendo bien. Francisco. Daniel, yo creo que el tema del fracking, cuando se analiza bajo el contexto de cambio climático, es igual que la explotación de hidrocarburos en general. No hay verdaderamente una diferencia. Estamos hablando de combustibles fósiles, sí. Y por supuesto que tiene que haber una transición hacia la no utilización de combustibles fósiles. Pero, nuevamente, entendiendo el contexto de Colombia en el aporte global,
y entendiendo las diferentes responsabilidades que tenemos todos los países y nuestras propias deficiencias en términos de equidad, de desarrollo, yo sí creo que nosotros tenemos que explotar todo lo que pueda ayudarnos a mejorar nuestra condición económica, por supuesto, incluyendo nuevamente o novedosamente temas de economía verde, temas de aprovechamientos, digamos, de bioeconomía, temas mejor dicho, que estén pensados hacia un futuro, porque tenemos que adaptarnos a lo que se viene. Pero tratar de ponernos la misma responsabilidad que la China, por ejemplo, sí, es totalmente errado. Antes de irme al corte y a propósito de que hablábamos de la Amazonía, entre el 3 y el 6 de octubre se va a llevar a cabo en Mocoa, y esto habla un poco de cómo Colombia poco a poco está volteándose a mirar hacia su Amazonía, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente. Después de comerciales hablamos de cómo puede hacer cada uno de nosotros, si es que eso tiene algún sentido más allá de sentirse menos culpable todas las noches, para aportar menos a la crisis climática. Ya estoy usando la palabra. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la crisis climática, de lo que antes se llamaba calentamiento global, después se llamó cambio climático, y ahora estamos llamando crisis climática. Yo me montaría a cambiarle el nombre a esto si eso hace algo para asustar más a la gente. Este es un tema del que no vamos a dejar de hablar nunca mientras estemos vivos, porque es sin duda el reto más grande de nuestra generación y de todas las generaciones que están por venir. Por eso estamos hablando ya de cómo hacer cada uno de nosotros para reducir su huella de carbono, expresiones que ya se han vuelto apropiadas por esta generación. ¿Cuál es la huella de carbono de lo que se come uno? Y este es un debate interesante que ha empezado a surgir, digamos, cómo ser más amigable con el medio ambiente y con el futuro desde el día a día. Y eso depende de lo que usted se come. Póngame la gráfica, señor. Entonces la revista Science hace, digamos que un cálculo, obviamente este es un cálculo que tiene un rango de lo que emite cada porción que usted se come de estos distintos alimentos. Entonces, por ejemplo, la carne de res es uno de los alimentos que tiene que aporta una cantidad de gases invernadero más grande sobre la atmósfera, y va de más o menos un poquito menos de 5 hasta más de 15, y eso depende obviamente si usted se está comiendo una vaca para la que tumbaron 1 hectárea o 10 hectáreas en el Caquetá o en el Guaviare, o una vaca, no sé, silvopastoreada o algo así. Sí. Pero el chocolate, por ejemplo, el cacao tiene también un impacto muy alto sobre el planeta, sobre todo una barra de chocolate del bosque deforestado emite más que una porción de carne de res de bajo impacto. Los peces de criadero mucho menos, el cerdo mucho menos, el pollo incluso menos que el cerdo, los huevos incluso menos que el pollo, el cerdo, los peces de criadero, el chocolate y la carne de res. Yo tengo que aceptar que ya me he estado empezando a sentir culpable de comer carne de res, y no sé si eso sirve o no, pero creo que he comido un poquito menos. Creo que no es solamente la carne de res, lo que tenemos que ser es conscientes de dónde viene nuestra comida. Entonces lo que decimos, no es la carne como tal, sino todo el proceso industrial que viene detrás, o el proceso agrícola, el cambio del suelo, la deforestación que viene detrás de eso. Sí. Porque, por ejemplo, yo lo he dicho, si le decimos a todo el mundo que mañana nos volvamos vegetarianos, la gente va a empezar a comer soya y quinoa. Y la soya y la quinoa son de los monocultivos que están causando mayor deforestación en la Amazonía. Entonces ahí toca empezar a mirar es de dónde viene, y por eso también se habla de volver como a la cultura ancestral, o volver a lo básico que era cultivar en nuestras casas. Daniel, yo creo que sí tiene un impacto, ¿no?
Lo que pasa es que precisamente ahora que hablamos de crisis climática y de lo que puede hacer una palabra, aquí también podríamos tener uno de estos efectos psicológicos donde creer que reducir un poco su insumo de carne realmente lo salva y le limpia la conciencia de hacer lo verdaderamente importante. Entonces, claro que sirve, y si usted apaga las luces en su casa, también sirve, y si usted hace estas cosas del día a día, también sirve. Pero yo creo que las discusiones son diferentes. Aquí hay que educarse y aquí hay que exigirle a los políticos que tengan una visión, incorporen esto. Hay que exigirle a las empresas y a las grandes industrias que cambien los modelos productivos. Aquí hay unas cosas mucho más importantes que simplemente pensar en que comer carne nos va a salvar a nosotros. Valentina, cierre el programa y haga digamos, ¿cuál es el reclamo de esta generación, de la generación suya? Usted tiene 23 años. 27 años. 27 años. ¿Cuál es el reclamo de su generación? El reclamo de nuestra generación es que los políticos no están haciendo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los adultos y jóvenes seguimos moviéndonos en una economía que incentivan las economías, valga la redundancia, que promueven un modelo económico no sostenible. Lo que queremos es cambiar el modelo, queremos además tener una voz y queremos ser partícipes de las discusiones que se están llevando a cabo a nivel mundial sobre materia de crisis climática. Perfecto, se me acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado acá y como les he venido diciendo a la audiencia en este programa, esta no es la última vez que vamos a hablar de este tema. Este es el tema que va a definir nuestra existencia sobre este planeta para los próximos 100, 200 años. Muchas gracias a ustedes y a ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.